El presidente Andrés Manuel López Obrador detiene un golpe de Estado. Se trata de un golpe de Estado técnico, la utilización de las influencias en la justicia para falsear los resultados en las elecciones. En otras palabras, el presidente López Obrador advierte sobre fraude. El próximo 2 de junio son las elecciones en México y se pone en juego el futuro del país. Se decide por la continuidad del proyecto iniciado por el presidente Andrés Manuel, la profundización de la Cuarta Transformación para llevar a México al lugar que se merece, el de una potencia económica a nivel mundial. El México del superpeso, del Tren Maya, del TEMEC, de las conversaciones con China y Rusia. Y enfrente está lo viejo, el neoliberalismo y el conservadurismo que ya gobernaron el país y lo llevaron a la ruina. Aquellos que se agachaban servilmente frente a los intereses de los Estados Unidos y regalaban los recursos y las riquezas de México. No solo quieren volver a ese país que ya quedó en el pasado, también planean devolver los fueros a los antiguos políticos que viven en el exterior para que no paguen por lo que hicieron. ¿Cómo piensan hacerlo? Como siempre lo han hecho, mediante el fraude. Tiene conexiones con el INE, el Instituto Nacional Electoral, el Tribunal Electoral y el Poder Judicial de la Federación. Estos organismos tienen la decisión final sobre el resultado de las elecciones. Los del PRI y el PAN tienen pensado presionarlos para mentir sobre los resultados. El plan es que lo den por ganadores a ellos. Es la misma estrategia que implementaron anteriormente. Lo hicieron en 2006 cuando ganó Felipe Calderón y lo hicieron en 2012 cuando ganó Enrique Peña Nieto. Estos dos presidentes ganaron por fraude. Le arrebataron la victoria justamente a Andrés Manuel López Obrador. El golpe técnico es la única solución que este sector ve posible para ganar las elecciones de este año. Tienen todos los medios a disposición, alianzas con empresarios mexicanos y estadounidenses, y lanzan campañas de difamación por las redes sociales. Pero nada de eso les resulta útil para mejorar su imagen. Contra todos sus intentos, las encuestas siguen dando como amplia ganadora a la candidata del PT, Claudia Sheinbaum. ¿Cómo supo López Obrador que estaban planeando un golpe de Estado? ¿Cómo planea detenerlo? Ahora lo veremos. El presidente Andrés Manuel López Obrador está muy atento a un posible golpe de Estado. Su experiencia en la política, no solo como parte del gobierno, también como una persona que ha luchado toda su vida contra los fraudes y la corrupción de los gobiernos neoliberales, lo hace sospechar de los sectores conservadores mexicanos. Según el presidente, se está gestando un golpe blando. Esto quiere decir que no tomarán el gobierno mediante las armas, sino que harán un golpe técnico para realizar fraude en las elecciones. Así lo señaló el presidente en la mañanera. Sectores del conservadurismo tienen influencia sobre el Poder Judicial, personajes opositores y que alientan el juego sucio dentro de la política, como Claudio González, José Ramón Cosío, Castañeda, Aguilar, Camín y muchos otros. Tienen conexión con el Instituto Nacional Electoral y el Tribunal. Desean utilizar esta influencia para presionar y de ese modo quebrantar el sistema y llevarlo a su favor. Estos sectores, junto con políticos del PRI y el PAN, se jactan de ser demócratas y denuncian que los morenistas tienen ventaja. Los principales referentes de estos partidos se pasean en los medios pidiendo más equidad. El presidente López Obrador dijo que justamente los que piden equidad son los que más ventaja tienen. Ellos poseen todos los medios de comunicación, contactos con las empresas y grupos de intereses de Estados Unidos y España, empresarios nacionales y el Poder Judicial. Incluso los apoyan expresidentes de México que están en el exterior y quieren que les devuelvan los fueros para continuar con sus negocios en el país. Tienen el beneplácito de personas como Vicente Fox o Felipe Calderón. ¿De qué se trataría el golpe de Estado técnico? Quienes toman las decisiones con respecto a las elecciones son el INE, el Instituto Nacional Electoral, y sigue en orden jerárquico, el Tribunal Electoral, dependiente del Poder Judicial de la Federación. Ellos tienen la última palabra con respecto a lo que suceda en las elecciones. Sus decisiones son irrevocables y por ley no pueden discutirse. Ya en las elecciones de 2006, Felipe Calderón ganó la presidencia por fraude. El entonces presidente Vicente Fox tuvo injerencias en las instituciones electorales para que Calderón ganara las elecciones.
Así lo confesó el mismísimo Fox hace pocos meses. Eso es lo que quieren repetir en las elecciones de julio de este año. Pero no solamente eso, también están presionando a los votantes. Han aparecido videos algunos que están golpeando a la gente para pedirle el famoso cobro por el derecho de piso. La campaña mediática financiada por el PRI y el PAN es muy evidente. La Universidad Autónoma de Nueva León hizo un estudio en el que monitoreaba las menciones a las candidatas durante la precampaña, es decir, entre noviembre y enero. Además de contar el número de menciones a cada una, hizo una valoración de esas menciones, mediante la cual las agrupaba en neutrales, positivas y negativas. Ese estudio dio como resultado que el 67% de las menciones a la doctora Claudia Sheinbaum, candidata del PT, eran negativas, mientras que más del 70% de las menciones a Xóchitl Gálvez eran positivas. La mayoría de los medios, tanto diarios como la televisión y la radio, se dedican a inventar cosas sobre la doctora Sheinbaum y a hablar bien de Xóchitl. A la vez, en los medios difunden difamaciones en contra del presidente López Obrador, en las que se lo acusa falsamente de tener conexiones con el crimen organizado. Han llegado a contratar bots de otros países como Argentina, Colombia, Estados Unidos y España, para realizar campañas en las redes llenas de mentiras. Por ejemplo, la campaña en la que abiertamente acusaban a la doctora Sheinbaum de ser narco. Todo esto sucede porque los conservadores, los del PRI y el PAN, saben que estas elecciones están perdidas para ellos. No van ni 30 días de los 90 de campaña previo a que se vote y ya están resignados. Es algo que se puede inferir de las declaraciones de Xóchitl Gálvez, la principal candidata de ese sector. Ella dijo que lo que está en juego es la sobrevivencia misma de nuestro régimen democrático y que el próximo 2 de junio la voluntad de las urnas determinará la vida o la muerte. Está diciendo que no aceptarán una derrota. A pesar de todos sus intentos en los medios, las encuestas siguen dando como amplia ganadora a la doctora Sheinbaum. No importa todo lo que hagan. La gente sigue apoyando la Cuarta Transformación, porque los cambios ocurridos en el país fueron realmente significativos. Uno de los últimos intentos del conservadurismo fue hacer campaña a favor de que se suspendan las elecciones. El principal argumento es que el gobierno de Andrés Manuel López Obrador es el culpable de las muertes a manos de la delincuencia organizada. Así lo declaró públicamente la senadora del PAN, Lili Tellez. Según unas cifras que mencionó, sin citar la fuente, la tasa de homicidios perpetrados por el crimen organizado durante el último sexenio es altísima. Y todo es obra de la gestión de López Obrador. Por esta razón, argumentaba Tellez, estamos viviendo un momento de crisis institucional y por lo tanto no deberían celebrarse las elecciones. Lo que indican las cifras es que el número de muertes del crimen organizado es muy alto, justamente en los estados que gobierna el PAN. Eso le contestó la senadora morenista Lucía Trasviña. Dijo que es en Guanajuato, estado gobernado por el PAN, donde más está infiltrado el crimen organizado. Trasviña agregó que además el PRI y el PAN están al servicio pleno de la derecha del mundo. Según la senadora, ellos están financiados por Soros y por BlackRock para seguir sus intereses en desmedro de los verdaderos intereses de México. Dijo que a ellos el pueblo mexicano les importa madre y por lo tanto el único interés que tienen es engañar a toda la ciudadanía. Por otra parte, es importante contrarrestar lo que sucede en Guanajuato con la gestión de Claudia Sheinbaum en la Ciudad de México. La doctora hizo un buen manejo en el combate contra la inseguridad. En efecto, durante los últimos 4 años, el índice de homicidios de la Ciudad de México bajó un 54%. Hay muchas posibilidades de que el golpe de estado técnico se lleve a cabo. El presidente Andrés Manuel López Obrador lo olfateó. Su experiencia en la política le dijo que es algo realmente factible. Por eso pide a todos los mexicanos de punta a punta del país que estén atentos, que salgan a apoyarlo y a denunciar cualquier irregularidad que observen. También pide que no se dejen amedrentar por los que amenazan u ofrecen dinero para comprar los votos. La profundización de la transformación de México es algo que se hace entre todos.